Entramos ahora en este espacio de historias de Mérida que repasa pues lo que fue el siglo XX. Las historias que muchas de ellas sí están contadas en los libros de nuestros protagonistas que se sientan en esta mesa, tanto de Fernando Delgado como de Antonio Vélez, pero otras no, otras son vivencias personales que estamos aquí reviviéndolas en directo, contando esas historias de Mérida. Fernando Delgado, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Cronista oficial de la ciudad, periodista. Antonio Vélez, es alcalde, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de estar con vosotros. Bueno, gracias por estar aquí por tercera semana consecutiva. Esta fotografía es muy singular, porque te vemos a ti, Antonio, junto a Pepe Fouto, año 88, según data esta fotografía Ramón Cener, que lo tenemos junto a Pepe Aroca, y a ti, Fernando Delgado, que estás de pie, porque antes la prensa estaba justo al lado del palco de presidencia, ¿no? Sí, eran 8 o 10 asientos, era primero la prensa y después ya la tribuna. ¿Sí? Bueno, en esa fotografía falta también otra persona, otro periodista que sale a la derecha arriba, que era Ángel Balades, que también estaba en esa fotografía. Se ve también Jesús Cabeza. Jesús Cabeza, efectivamente. Aroca. Antonio Vázquez, el presidente de la Asamblea. Antonio Vázquez, presidente de la Asamblea, que está al lado tuyo. Paco Marín, arriba. Paco Marín. Está Alonso Parejo. Pepe Fouto. Estás tú ahí en plan macarra, dicho en sentido snob y deportivo, ahí con la chaqueta, con la seriana azulona. Bueno, ¿cómo eran esos partidos del Mérida año 88? Recordamos, faltaba mucho todavía para el ascenso del año 95, pero partidos a los que tú has sido siempre muy aficionado, Antonio. Siempre, sí. Yo en el Mérida llevo unos años un poquito más despistado, pero he sido socio históricamente, sí. Y desde que iba de chico a la Antigua, luego seguí, eso es el año 88, y yo creo que seguro que estábamos en segunda A, segurísimo. En segunda estábamos. ¿En el año 88? Bueno, no sé. No. Yo creo que no. No, ahí todavía no. Yo creo que no. Porque estamos en el viejo palco, no se había remodelado todavía. Claro. No sabíamos. No. Posiblemente fue el año porque yo no hice los fondos, pero hice 2 fondos chicos que uno se cayó en un partido. Esta tribuna fue del primer campo de fútbol. Sí. ¿Sabes? Pues después la tribuna se puso en otro sitio también. En definitiva, yo como en el fútbol he estado metido desde el principio, pues lo conozco como lo voy a conocer. Sí he conocido a todos los presidentes. Álvarez Benito, Martínez Castañón. Ya hablamos de él. No, pero hay una cosa que quiero hablar. Porque, madre mía, si lo coge Pedro Sánchez ahora. Las asambleas del Mérida, en el Deportivo, comenzaban con el himno de la Legión. Comenzaban con el himno. Y un serón muy grande para que la gente echara allí dinero porque no hacía falta dinero. Para el club. O sea, ese era, digamos, el registro que se llevaba. Fernando, tú has retransmitido muchos partidos del Mérida. Yo no he retransmitido ninguno. ¿No? Bueno, no. Pero sí has acompañado en retransmisiones. Yo siempre hacía las entrevistas durante el partido. Y entonces, en la misma, metíamos la cinta y hacíamos como si estuviéramos en directo. Pero yo ya había hecho la entrevista a jugadores, entrenadores y todo lo demás. Pero retransmitir un partido no lo he hecho en mi vida. Bueno, he hecho uno que no sé si lo tendrá grabado por ahí alguien, que en Almendralejo, para ponerlo como, y unos cuantos más, como el partido peor radiado del mundo del fútbol. No creo que haya otro, no sé si lo tendrá Manolo Rodríguez, pero si lo tiene, eso es para ponerlo. Para ponerlo a nivel nacional. ¿Quién lo narró? Unos cuantos, que no conocíamos ni los nombres de los futbolistas, la coge uno, la coge el otro. Yo he sido más
más en el deportivo porque fui el primer presidente de la Unión de Periodistas Deportivos. Yo fundé la Unión de Periodistas Deportivos y era el primer presidente a nivel regional de prensa, radio y televisión. Estaba muy metido en el fútbol y Pepe Fouto me utilizó en el mejor sentido porque siempre la acompañaba yo a Madrid y ahí es donde se manejaban todos. Y fue una pena porque a Pepe lo engañaron. ¿En qué sentido? Lo engañaron. Estaba de entrenador Sergio Cresci, que era un magnífico entrenador. Nos quedó el primero de la segunda división A y subimos. Bajamos. Estábamos el primero de la segunda división A para subir. Y subimos. Y cambió algo al entrenador por Alessandro. Alessandro, sí. Que yo no he visto un entrenador peor en mi vida. ¿Alguien se lo recomendó? Sí, Dilo. José María García, Muy amigo de Pepe. que era íntimo amigo de Pepe, que es estupendo. Y Pepe, que tonto no es, porque sabía lo que se cedió, y al Pozo el Mérida. Sí. Yo de aquello me acuerdo perfectamente porque lo viví todo. Hemos vivido momentos muy difíciles como la muerte de Juanito. Hemos vivido ascenso glorioso Como el que estamos viendo ahí en las imágenes ahora. del Mérida. Cierto. Hombre, curiosamente, Ahí está Cresci. y no os ríais porque esto es rigurosamente cierto, el día que subió a Primera División el Mérida, ¿sabe lo que pasó en Mérida? Sí. Perdió Antonio Fue Vélez las elecciones, el día de las elecciones. Y siempre te lo he querido preguntar, Antonio, ¿cómo fue ese día para ti? Pues supongo que Pues fue un día de trago amargo, porque celebrar por una parte, o agridulce, porque salir al balcón a celebrar el ascenso. Todavía no se sabía lo que había pasado, pero más o menos Y eso. por otra parte, bueno, era el día de las Pues elecciones fue en el que perdiste. un día duro, sobre todo porque hubo una cuestión que luego concretamos más adelante, un tema técnico que fue el realojo de La Paz, de la barriada de La Paz, con un tercio que se fue a la zona de Bellavista, creó muchos problemas el día de las votaciones y mucha gente no pudo votar porque no estaba domiciliada. Eso se nos pasó a nosotros seguramente, en el propio ayuntamiento, nos mató un poco la confianza. ¿Pero porque no hubo colegio electoral en la zona? No, porque no aparecían los... No aparecían, censados. No aparecían censados ahí. Aquello fue una anécdota, Y porque Antonio Vélez, y lo digo, entre otras cosas porque me da la real gana, fue un acoso y derribo contra Antonio Vélez que no te lo puedes imaginar, sobre todo de alguien que ya ha muerto, que no lo dejó en paz ni un segundo, sí, las 24 horas del día. sí. Ángel Valadez, ya ha muerto y Dios lo tenga en su gloria, suponiendo que haya gloria, pero bueno, me da Cuéntame, exactamente igual. ¿Sabes qué pasó también? Yo creí que aquello, o sea, porque nosotros tuvimos 9 concejales, PSOE, PP tuvo 10, Izquierda Unida tuvo 6. Yo siempre pensé pues que aquí había un gobierno de coalición, incluso en fin, se habló que se había que dar un salto atrás, en fin, pues que por mi parte no había problema, yo hubiera presentado la dimisión. O sea, estabas dispuesto a dar un paso atrás. Sí, pero no, aquello no cuajó, aparte de lo que ha dicho Fernando, él tiene sus razones, parte hay también de razón ahí, y también por otra parte pues quizás no hubo un acuerdo entre la parte más moderada de la izquierda, que era el PSOE, con una parte más dura, que era en aquel momento Izquierda Unida, simplemente. Y hoy no hubiera pasado, o sea, 15 concejales, 9 del PSOE y 6 de Izquierda Unida, hubieran llegado a un acuerdo. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Y luego por mi parte no fue, porque yo planteé incluso dar un paso al lado y que hubiera... Pero tuve que quedarme ahí de concejal de la oposición.
Poco Y ese día que hemos visto de las imágenes del balcón, en la que tuvisteis que hablar... Pues eso fue la... Entonces no sabíamos el cierre todavía vamos, sabíamos ya lo que había pasado, pero tuve que hablar, lógicamente. Aparte de que había una cuestión en mi mentalidad, sigue siendo una relación con la ciudad muy emotiva, muy romántica, de memoria transferida, de los míos, de mis abuelos maternos, de mis abuelos paternos, en fin, de mis padres, de mi madre, en fin, había de mi familia. Los Vélez por un lado, electricista mi padre de Sevillana, antes de Mérida, eléctrica de Mérida, mi familia materna, los Sánchez Manzaneros, y una gente que estaban ahí en un mundo muy amplio, de pequeño burgués, de más conservadores, un mundo muy progresista, muy obrerista, en fin, yo estaba en ese mundo, pero sobre todo tenía una pasión que me habían transferido los míos, un tremendo cariño por la ciudad, una obsesión a veces demasiado chauvinista. En fin, yo intenté que esta ciudad tuviera una vía de afirmación sobre una realidad que se cuajó en aquellos años, que fue la capital autonómica, que rompía un viejo modelo, el modelo canovista, el modelo radial, el modelo provincial, que era de 1833, de la mano de Javier de Burgos, desde una simple dirección general, desde una Secretaría de Estado. Se promulgó el modelo provincial, pero el modelo nuevo estaba suscrito por las Cortes Generales de España, nada menos. En el año 83 se va a hacer 40 años. Y en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía, que aprueba las Cortes Generales de España, Mérida es la capital. Y eso es un salto de gigantes, porque devuelve a Mérida una potencialidad, una vitola histórica que era haber sido capital de un territorio enorme. No solamente eso, sino que respondía a Mérida por muchas guerras aldeanas que hayamos tenido en las cercanías, una realidad poderosa. Diocleciano, en la parte positiva, que fue un gran emperador, aunque persiguiera a los cristianos, sobre todo el ejército cabreados con él, crea las 12 diócesis del imperio. El imperio lo redistribuye, crea la tetrarquía, 4 emperadores, una historia importante. Vuelve a recuperar el mundo rural, el mundo productivo, Diocleciano. Y en el año 297, Mérida es la cabeza de una de las diócesis, las diócesis Hispaniarum. Toda la península ibérica, prácticamente el norte de África, la Tunisia, la Tingitania, Marruecos, y las Baleares. O sea, y Mérida recupera en aquel momento, sentimos el pálpito de que Mérida recupera una realidad histórica. Nadie se opone a la capitalidad de Mérida, nadie. Mérida es aplaudida, y estamos hablando de un momento... Este año se cumple el 40 aniversario, en febrero, ¿no? Fue del 83, pues febrero de 2023 se cumple el 40 aniversario. Estamos de un proceso que empieza con la UCD y la CD de la Junta Preautonómica, y la que se crea a partir del 79 de la... Sí, es que en Mérida, yo algunas veces me enfado con mi ciudad, porque no tenemos recuerdos de ella, Antonio. No tenemos. Tú ahora mismo sales a la calle Santa Eulalia y preguntas uno a uno, ¿quién es la patrona de Mérida? Santa Eulalia. ¿Cuántos contestan? De 100, 100. Pregúntale, ¿quién es el patrón de Mérida? De 100 no te contesta ninguno. Ninguno. No, cierto. No lo saben. Y los patronos de Mérida San Servando y son también, San Servando y San Germán, son también de Cádiz y de San Fernando. Sí, señor. Uno de los cuerpos está en Sevilla. Sí, quiero decirte que eran tan conocidos y tan fuertes, porque eran 2 centuriones muy conocidos, que decapitaron en Cádiz, tan importantes como Santa Eulalia. Llenaba mi orgullo cuando en esa conjura que se tuvo, por una cuestión, no por razones económicas, que ya la Iglesia, la sociedad feudal había desaparecido, cuando se recupera la dignidad metropolitana, la dignidad del arzobispado. Más que nada por una cuestión de imagen histórica, de un emblema histórico. Mérida había sido prácticamente la gran metropolitana de Mérida, de Hispania. Yo recuerdo, con ese sentido también emotivo, cómo cuando nos reuníamos, incluso en la Nunciatura en Madrid, Antonio Montero, quien esto habla, con el nuncio, que entonces era Antonio Innocenti, un intelectual impresionante, dice, no sabe usted, alcalde, lo que es Mérida en los archivos vaticanos. No se puede usted ni imaginar. No hay ninguna ciudad que le pise los pies, y en Europa muy poca, hasta el siglo XII o XIII. Dice, una ciudad impresionante, y es verdad. Mérida, lo que pasa es que los caminos de guerra rompen los caminos de paz, pero la gran ciudad de Hispania es Mérida. La gran ciudad de Hispania es Mérida. Bueno,
tenemos que poner punto y final a este espacio. Hemos empezado con el fútbol, con esa fotografía que nos ha llevado precisamente sí, es que si hablas de Mérida, empieza al por el 40 fútbol y termina aniversario por de la Diocleciano. capitalidad de Mérida, capital de Extremadura. Y esta fotografía, que es un documento de verdad único, que muestra la sociedad de la época del año 88. Dijiste que tú sí arreglaste del estadio los fondos, o parte de los fondos. Los fondos no, las tribunas, ambas. Las tribunas. Las dos. Los fondos se quedaron pequeñitos. Luego, cuando subió el Mérida Primera, eso lo pagó la Junta de Extremadura. Bueno, igual que remodeló el de Almendralejo y el vivero, el nuevo vivero de Badajoz. Antonio, en los fondos se celebraba, se instalaba la caseta en la feria del Mérida allí, ¿no? Sí, sí. Cuando estaba en la Argentina. Bueno, yo me acuerdo cuando... Pero los fondos que se hicieron en mi época eran pequeños, lo que se hicieron las dos grandes tribunas, con la tribuna cubierta y tal, grande. Y luego aquellos fondos, cuando subió el Mérida Primera, se amplió el estadio, eso lo pagó la Junta, y están los dos fondos gol. Sí. Los dos fondos gol. Recuerdo de cuando íbamos, cuando se hace el nuevo estadio, de la mano de Rafael, en fin. ¿En aquel momento se barajó hacer un nuevo estadio fuera? No. En ningún momento. No. Primero fue el de Mérida, que se comprometió. Si sube a primera división, me parece que quedan 500 millones. Pero claro, sube el de Extremadura. Y otros 500 millones. Hizo exactamente igual. Sí, pero en Almendralejo sí se planteó el La única sacarlo diferencia fuera. es que en Mérida, cuando se hace el campo de fútbol, nos encontramos con una paso necrópolis de narices. Es que el fondo del Teatro Romano hay cientos de tumbas. Sí. Del campo de fútbol. Del campo de fútbol. Cientos de tumbas. O sea, podemos decir que se juega sobre tumbas. No te quepa la menor duda. Bueno, pues mira, No te quepa la menor duda. con esa Además, curiosidad nos vamos, señores. Yo no sé, pero quizá hubiera sido el momento de reconstruir todo eso que está al lado del teatro romano, reconstruir todo eso Y haberlo subido. y haber hecho el campo de fútbol en otro sitio. El nuevo vivero no se lo ha hecho en otro sitio, pues ya está. A mí no me tocó eso ya. Haber hecho el campo de fútbol en cualquier otro lugar. Yo hice las dos tribunas, y por eso se quedó allí, en cierto modo, porque aparece, claro, había ya un graderío poderosísimo. Y los fondos complementaron hasta una capacidad de 14, 15 o 16.000 espectadores. Casi 17. 17. Sí, casi 17.000. Pero efectivamente. posiblemente... Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Ha sido enriquecedor, como siempre, contar con la presencia de estas memorias vivas del siglo XX de Mérida. Antonio Vélez, muchas gracias por pasarte por aquí. Un placer estar al lado de Archivo Fernando Delgado Rodríguez. Sí. Y Fernando, para mí, como a mí, siempre, como cuando me venga, me llama si está Antonio Vélez. Como siempre, un placer. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Continuamos aquí en La Picota, en Televisión Extremeña.